Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado entender su origen, su propósito y la razón por la que el mundo es como es. A lo largo de generaciones, se han transmitido relatos que hablan de un Dios eterno, de su relación con las personas y de los caminos que cada ser humano ha tomado frente a esa presencia divina. Estas historias, conservadas con profundo respeto, han guiado culturas completas, han inspirado fe en momentos de incertidumbre y han ofrecido respuestas a quienes han buscado algo más allá de lo visible. Sin embargo, también han despertado preguntas, desafíos y reflexiones que atraviesan siglos enteros. Lo que se ha dicho, lo que se ha vivido y lo que se ha creído conforman un legado que sigue despertando curiosidad y asombro. Pero, ¿cuál es la historia real que se encuentra detrás de todo lo que hoy entendemos como el comienzo? Adán y Eva, el primer amanecer humano. Todo arrancaba en el inicio, cuando todavía no existía el tiempo y el vacío era total. En ese silencio absoluto solo estaba Dios. Nunca tuvo origen ni comenzó en algún punto, siempre existió y era la fuente de todo, nada lo formó. Él era quien formaba. De pronto, con una orden firme dijo que hubiera luz, y una claridad inmensa rompió la oscuridad. El espacio se llenó de brillo, los cielos se extendieron y la tierra apareció cubierta por grandes mares y terrenos vacíos. Dios observó lo hecho y en esa quietud determinó el siguiente paso: crear al ser humano a su imagen. Con un gesto tomó polvo del suelo y dio forma a un hombre. Lo llamó Adán, y éste abrió los ojos encontrándose con un mundo recién creado. Pero algo faltaba. Dios notó su soledad y tomó una decisión clara mientras Adán dormía. Extrajo una costilla y con ella formó a Eva. Cuando Adán despertó y la vio, quedó sorprendido y dijo que era hueso de sus huesos. Ella lo miró asombrada. Sin embargo, el Edén no era solo calma. Entre las sombras, una figura astuta acechaba. La serpiente, con una expresión engañosa, se acercó a Eva y preguntó con tono insinuante si de verdad Dios había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eva dudó un momento, pero respondió que podían comer de cualquiera, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, en un murmullo persuasivo, dijo que no morirían, sino que obtendrían entendimiento y serían como Dios. El deseo de alcanzar lo prohibido encendió algo dentro de Eva. Tomó el fruto y comió, y luego se lo dio a Adán, que también lo probó sin pensarlo. Al instante descubrieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. El jardín cambió. El cielo se oscureció y un trueno resonó. Dios apareció con un rostro que mezclaba dolor y enojo. Preguntó a Adán qué había hecho. Él, temblando, señaló a Eva y dijo que la mujer le dio el fruto. Eva, llorando, explicó que la serpiente la engañó. La sentencia llegó sin demora. Dios dijo a Adán que la tierra sería dura y que obtendría el alimento con esfuerzo todos los días. A Eva le anunció que los dolores al dar a luz serían mayores. A la serpiente la condenó a arrastrarse y comer polvo. La armonía del Edén quedó destruida. Adán y Eva salieron del jardín hacia un mundo desconocido. A lo lejos, el Edén quedó atrás mientras el primer atardecer fuera de ese lugar se teñía de rojo. La creación del universo, llena de belleza y tragedia, marcó el inicio de una historia continua de lucha y esperanza. En una llanura seca al este del Edén, la pareja tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba la tierra bajo el sol fuerte quitando maleza. Abel guiaba su rebaño por zonas verdes y serenas con una tranquilidad que Caín no lograba sentir. Un día Caín, frustrado, dijo a su hermano que Dios recibía sus ofrendas pero no las suyas. Le preguntó qué tenía él de diferente. Abel, mientras acariciaba un cordero, contestó con calma que lo importante era el corazón, porque Dios veía la intención. Esas palabras golpearon la mente de Caín y quedaron repitiéndose una y otra vez. Con el paso de los días, la envidia creció dentro de él como una sombra. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Caín tomó una decisión. Le dijo a Abel que lo acompañara al campo al día siguiente. Al amanecer se reunieron en los sembrados. Había tensión en el aire. Caín, con voz baja, le preguntó por qué Dios lo miraba con favor a él y no a su propia ofrenda. Abel explicó que era cuestión de fe y entrega sincera. Sin advertir el peligro, no vio la agresión venir. De pronto el silencio del lugar se rompió cuando Caín levantó una piedra y golpeó a su hermano. Abel cayó al suelo con ojos llenos de sorpresa y dolor. Apenas alcanzó a decir: «Hermano mío»,
antes de morir. La tierra, testigo del primer crimen, quedó marcada por la sangre de Abel, que parecía clamar justicia a Caín. Con las manos temblorosas y manchadas, contempló horrorizado lo que había hecho. Una voz poderosa resonó entonces, preguntando dónde estaba Abel. Caín respondió que no sabía, y preguntó si él era responsable de su hermano. Dios declaró con firmeza que la sangre derramada clamaba desde el suelo, lo maldijo y dijo que sería expulsado de la tierra que había recibido la sangre de Abel. Desde ese instante su vida cambió. El terreno que antes daba fruto se volvió hostil para él. Caín se convirtió en un errante marcado por su falta, cargando el peso de haber cometido el primer asesinato. La historia de Caín y Abel quedó grabada en la memoria de la humanidad como un recordatorio permanente del daño que puede causar la envidia y el odio. El diluvio, cuando el cielo se abrió en furia. El tiempo siguió su curso y la humanidad se volvió cada vez más corrupta. La violencia creció tanto que Dios, con profunda tristeza, decidió poner un límite a tanta maldad. En medio de ese escenario apareció Noé, un hombre que destacaba por su forma recta de vivir. Entonces la voz de Dios resonó con claridad. Llamándolo por su nombre, le dijo que había tomado la decisión de poner fin a toda criatura, porque la tierra estaba llena de injusticia. Le ordenó fabricar un arca usando madera de ciprés, construir compartimentos interiores y cubrir todo con brea por dentro y por fuera. Noé obedeció sin dudar y trabajó sin descanso. Cada golpe del martillo sonaba como un aviso contra la corrupción del mundo. Los vecinos se burlaban al verlo construir una embarcación en una zona seca. «¡Noé, estás loco!», le gritaban. Él contestaba con firmeza que el juicio se acercaba y sus ojos mostraban convicción. Pasaron días, luego meses y finalmente años, hasta que el arca quedó terminada. Dios le dijo que entrara con su familia y que llevara una pareja de cada tipo de animal, porque un gran diluvio cubriría la tierra. La tensión aumentó cuando las criaturas, guiadas por una fuerza que no entendían, comenzaron a acercarse solas hacia la enorme estructura. Cuando todos estuvieron dentro, las puertas se cerraron y un silencio extraño cubrió el lugar. De pronto el cielo se oscureció. Las primeras gotas cayeron y enseguida se transformaron en una lluvia interminable. La gente al principio miraba con curiosidad, pero cuando vieron que el agua no paraba, el pánico se apoderó de todos. «Noé tenía razón», gritaban corriendo hacia el arca. Golpeaban desesperados las puertas pidiendo entrar, pero ya era tarde. Las aguas subían con velocidad, tragándose aldeas, colinas y montañas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido del agua como un estruendo de juicio, sintiendo miedo pero también esperanza. Uno de los hijos preguntó, con la voz temblando, por qué ellos habían sido elegidos. Noé respondió que habían hallado gracia delante de Dios y lo dijo con asombro y gratitud. Durante 40 días y 40 noches la lluvia no se detuvo. El arca flotaba sobre un mar inmenso que parecía no tener fin. Afuera los gritos desaparecieron y solo se oía el golpe constante del agua y el crujir de la madera. Cuando la tormenta finalmente terminó, el arca quedó apoyada en el monte Ararat. Noé abrió una ventana y soltó una paloma. La primera vez volvió sin nada. La segunda tampoco trajo señales. En el tercer intento regresó con una hoja de olivo. «La tierra está seca», dijo Noé con alivio. Dios volvió a hablar y le ordenó salir con su familia y llenar la tierra de nuevo. Noé, emocionado, construyó un altar y ofreció un sacrificio. Entonces Dios anunció un pacto. Nunca más destruiría toda vida con un diluvio. También dijo que colocaría su arco en las nubes como señal de esa promesa. Así, un arco iris brillante apareció en el cielo mostrando ese compromiso. Noé y los suyos, de pie sobre un mundo renovado, miraron adelante con esperanza, conscientes de que habían sobrevivido al mayor juicio que la tierra conoció. Con el tiempo, los hijos de Noé dieron origen a distintos pueblos y la humanidad volvió a multiplicarse. Todos hablaban la misma lengua y se reunieron en una enorme llanura llamada Sinar. Allí surgió la idea de construir una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. Nimrod, su líder, impulsó el proyecto y ordenó que la torre se levantara cada vez más alto. Los ladrillos se acumulaban rápido y la estructura crecía imponente. Pero desde arriba, Dios observaba. Dijo a los ángeles que, estando unidos y con una sola lengua, nada parecía imposible para ellos. De pronto, el sonido del trabajo se detuvo. Un obrero pidió más ladrillos, pero la respuesta que recibió fue un conjunto de palabras que no entendía. «¿Qué dijiste?»,
preguntó confundido. Las voces se mezclaban sin sentido. Nimrod intentó imponer orden, pero nadie lograba comunicarse. La confusión se extendió con rapidez, como si una chispa hubiera encendido un caos absoluto. Vecinos que antes se entendían ya no podían hablar entre sí. «¡Dios nos ha castigado!», gritó un anciano con temor. «Tenemos que dispersarnos». Y así, la construcción quedó abandonada. La torre permaneció como un símbolo de la ambición humana y del juicio recibido. Grupos enteros, ahora divididos por distintas lenguas, se separaron buscando nuevos lugares donde pudieran convivir. Nimrod, parado frente a lo que quedaba de su gran proyecto, observó cómo su sueño se desmoronaba. Murmuró que aquello no podía ser, pero sabía que había sido vencido por algo mucho más grande. Desde lo alto, Dios contempló cómo la humanidad se dispersaba y dijo que así llenaría la tierra, pero que nunca olvidarían el costo de su orgullo. La torre quedó en ruinas, recordando el día en que las lenguas fueron confundidas y los pueblos se esparcieron por todo el mundo. Abraham, el hombre llamado bajo las estrellas. Con el paso del tiempo, Dios eligió a una familia para formar el pueblo que serviría como canal para traer al Mesías prometido. Una noche, con el cielo lleno de estrellas, una voz procedente de lo alto irrumpió en la vida de Abraham y le ordenó dejar su tierra y la casa de su padre para dirigirse a un lugar que él le mostraría. Aquella voz no se escuchaba con los oídos, pero era más clara y poderosa que cualquier tormenta. Dios le aseguró que haría de él una nación enorme, que favorecería a quienes lo trataran bien y que traería consecuencias a quienes lo dañaran. También le dijo que, por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. El corazón de Abraham latió con fuerza y respondió sin vacilar que obedecería. Al día siguiente contó la revelación a su esposa Sarai. «Nos vamos», dijo con firmeza. Ella, sorprendida, preguntó hacia dónde. Abraham admitió que no lo sabía, pero que el Señor los guiaría. La salida fue inmediata. Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todas sus pertenencias empezaron el camino hacia un destino desconocido. Dejar atrás sus tierras conocidas no fue fácil, y frente a ellos se extendía un desierto inmenso. En una noche de campamento bajo un cielo despejado, la voz divina sonó nuevamente, diciéndole que esas tierras serían para su descendencia. Abraham contempló Canaán y sintió el peso de la promesa. Pero el viaje no estuvo libre de pruebas. Sus trayectos lo llevaron desde las zonas verdes de Canaán hasta las misteriosas tierras de Egipto. En ese recorrido enfrentó dificultades, dudas y momentos intensos, aunque siempre recibió la reiteración de la promesa divina. Dios le dijo que mirara el firmamento y contara las estrellas si podía, porque así sería su descendencia. Pasaron los años y la espera se alargó. Sarai, agotada y dejando de creer en la promesa, entregó a su sierva Agar para que Abraham tuviera un hijo. De esa unión nació Ismael, quien más tarde sería padre de una gran nación. Aún así, Dios no había olvidado lo prometido. Con el tiempo, ya en la vejez, Sarai finalmente dio a luz a Isaac. La alegría llenó el hogar. «Dios nos ha hecho reír», dijo ella, segura de que todos compartirían su felicidad. Ese nacimiento marcó el comienzo de una gran nación. Las palabras dadas a Abraham se extendían no solo a él, sino a su linaje, que incluiría reyes, profetas y con el tiempo al Salvador. Isaac creció y se casó con Rebeca. Con ella tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú llegó a ser el padre de los edomitas, mientras que Jacob se convirtió en el antepasado de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Entre ellos estaba José, el penúltimo. Sobre él cayó la promesa familiar, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Con el tiempo, guiado por Dios, José pasó de la esclavitud a convertirse en la mano derecha del faraón. Después una hambruna golpeó la región y sus hermanos viajaron a Egipto para buscar alimento sin saber que el gobernador era aquel al que habían traicionado con lágrimas. José se rebeló diciendo: «Soy yo, el que ustedes entregaron». Los tranquilizó diciendo que Dios lo había llevado allí para salvar vidas. José, al que también se llamó Israel, perdonó a sus hermanos y trasladó a toda su familia a Egipto, estableciéndose en Gosén, una zona muy fértil. En ese momento eran 70 personas. Los años pasaron y su número aumentó. Luego una nueva dinastía tomó el poder en Egipto.
El faraón, desconfiando de los israelitas, dijo que eran demasiados y que si se unían con enemigos podrían derrotarlos. Ordenó entonces esclavizarlos, obligándolos a fabricar ladrillos sin descanso y a construir ciudades bajo un yugo pesado. La transición fue dura, los capataces gritaban «¡Más rápido!» y los látigos golpeaban sin piedad. El pueblo que antes había prosperado cayó en cadenas. Durante ese periodo nació Moisés. Pero entonces el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos. La madre de Moisés, desesperada, escondió al niño en una cesta y lo puso en el Nilo. La hija del faraón encontró la cesta mientras se bañaba y reconoció que era un niño hebreo. Con ternura lo tomó y decidió llamarlo Moisés, diciendo que lo rescató del agua. El niño creció en el palacio, aunque nunca olvidó sus raíces. Un día vio a un egipcio golpeando a un hebreo y la ira lo dominó. Intervino y mató al agresor, luego huyó al desierto sabiendo que su vida estaba en peligro, mientras tanto la esclavitud continuaba. Los israelitas, cansados y desesperados, clamaban a Dios pidiendo liberación. Dios escuchó sus gritos. El Mar Rojo, el camino abierto entre aguas. En medio del desierto, Moisés vivía como pastor cuando vio algo extraño, una zarza ardiendo sin consumirse. Se acercó con cuidado y entonces una voz lo llamó por su nombre, «Moisés, Moisés». Él respondió que estaba allí y cayó de rodillas. La voz dijo que había visto el sufrimiento del pueblo en Egipto y que lo enviaría ante el faraón para liberarlos. Moisés, temeroso, preguntó quién era él para presentarse ante el rey. Dios le aseguró que estaría con él y que conduciría a los israelitas hacia una tierra rica y fértil. Moisés, decidido a obedecer aquel mandato, volvió a Egipto y enfrentó al faraón con firmeza. Con voz resonante dijo, «Deja salir a mi pueblo». El faraón, con frialdad, preguntó quién era el Señor para obedecerlo y se negó a liberarlos. Entonces comenzaron las plagas. El agua del Nilo se volvió sangre, los peces murieron y un olor insoportable llenó la región. Después vinieron ranas, moscas y piojos invadiendo casas y calles. Desesperado, el faraón pidió a Moisés que rogara a su Dios para detener los castigos. Pero cuando estos cesaban, volvía a endurecer su corazón. Moisés advirtió que habría una última plaga, la muerte de los primogénitos. Al llegar la noche señalada, un ángel pasó por Egipto y un gran clamor llenó la tierra. Las familias despertaron para encontrar a sus hijos mayores sin vida. Roto por el dolor, el faraón gritó que se marcharan y llevaran a su gente fuera de allí. Así, después de 4 siglos en Egipto, los israelitas partieron guiados por Moisés. Se calculaba que eran unos 600.000 hombres, sin incluir mujeres y niños, alcanzando cerca de 2 millones de personas. Se movieron hacia el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de idea y ordenó a su ejército perseguirlos. Los carros de guerra avanzaron rápidamente. Los israelitas, atrapados entre el mar y el ejército, gritaron que Moisés los había llevado a morir allí. Él, levantando su vara, los llamó a confiar. En ese instante las aguas se abrieron formando muros a ambos lados y un camino seco apareció. Moisés dio la orden y el pueblo cruzó. Cuando llegaron al otro lado, Moisés extendió su mano de nuevo y las aguas volvieron a su lugar, cubriendo al ejército perseguidor. El pueblo, ahora libre, celebró con cantos y danzas. Cantaron que el Señor era su fuerza y su salvación. Luego comenzó la marcha por el desierto, donde aparecieron nuevas pruebas. Escaseaba el agua y la comida, y las quejas no tardaron en llegar. Moisés clamó a Dios y vio brotar agua de una roca. También aparecía cada mañana el maná, un alimento enviado del cielo. En el monte Sinaí, Dios entregó su ley. Desde una nube declaró, «Yo soy el Señor tu Dios», y les dio mandamientos, incluyendo no adorar a otros dioses. El pueblo aceptó el pacto, pero pronto cayó en tentación. Mientras Moisés estaba en la montaña, hicieron un becerro de oro y lo llamaron Dios. La ira divina se encendió, pero Moisés intercedió pidiendo que los perdonara. Rogó incluso que lo borrara a él de su libro antes que destruirlos. Dios mostró misericordia y el camino continuó. Los años de vagar fueron duros, llenos de rebeldía y disciplina, pero también de provisión constante. Finalmente llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, ya anciano, dijo con emoción que él no cruzaría con ellos. Declaró que Josué los guiaría y los llamó a ser valientes. Con esas palabras se despidió. Josué tomó el liderazgo.
Frente al río Jordán, cuyas aguas rugían con fuerza, dio instrucciones para cruzar los sacerdotes. Llevando el arca del pacto, entraron al agua y el río se detuvo. Se abrió un paso seco y el pueblo cruzó con asombro. La primera gran prueba fue Jericó, con muros enormes e impenetrables. Dios dijo a Josué que rodearan la ciudad una vez al día por 6 días, y el 7º día dieran 7 vueltas mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Los habitantes los observaban desde lo alto burlándose. El 7º día, al sonar las trompetas, Josué gritó que clamaran. Los muros se derrumbaron con un estruendo, y la ciudad fue tomada según la orden divina, pero la conquista no terminó allí. En Gabaón, una coalición de reyes atacó a Israel. Josué encabezó una marcha nocturna y la batalla fue intensa. Cuando el día estaba por acabarse, Josué pidió que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. El día se prolongó y la victoria fue total. Los registros antiguos cuentan que nunca hubo un día así, cuando Dios atendió la voz de un hombre. Las campañas siguieron. La ciudad de Azor, la más poderosa del norte, cayó tras un combate fuerte. Josué ordenó quemarla para que no volviera a ser amenaza. Después de años de guerra, la tierra tuvo descanso. Josué, envejecido pero firme, reunió al pueblo en Siquem y les dijo que eligieran a quién servir. Él declaró que su casa serviría al Señor. El pueblo, recordando todo lo vivido, respondió que también servirían a su Dios. Tras la muerte de Josué, comenzó un periodo difícil. Sin un líder, Israel cayó en ciclos de desobediencia. No había rey, cada uno hacía lo que quería, decían los relatos. El pueblo adoptó costumbres de naciones vecinas y se alejó de Dios. En respuesta, fueron oprimidos por otros pueblos. En su desesperación clamaban pidiendo ayuda y Dios levantaba jueces para liberarlos. En ese ambiente de caos, los israelitas pidieron a Samuel un rey. Querían parecerse a las demás naciones y tener a alguien que los guiara en la guerra. Monte Carmelo, el día en que el fuego descendió. Israel insistía en tener un rey y el elegido fue Saúl. Al principio gobernó con valor, pero su orgullo y desobediencia nublaron su entendimiento. En una ocasión ofreció sacrificios que solo Samuel podía presentar. «Has actuado neciamente», le dijo el profeta. «Tu reino no permanecerá. El Señor ha buscado a alguien conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza. Mientras tanto, Saúl era atormentado por un espíritu maligno, y para calmarlo llevaron a David, cuya música al arpa devolvía la paz al rey David. Comenzó a ganar reconocimiento, sobre todo después de enfrentarse al gigante filisteo Goliat. «¿Quién es este que desafía a los ejércitos del Dios viviente?», gritó con una honda y una piedra lo derribó, y luego tomó la espada del propio gigante para cortarle la cabeza. Israel celebró, pero Saúl, consumido por los celos, empezó a verlo como una amenaza e intentó asesinarlo en varias ocasiones, pero David siempre logró escapar. Finalmente, Saúl cayó en combate contra los filisteos. Herido de muerte, se arrojó sobre su propia espada. Todos reconocieron entonces que David, hijo de Jesé, sería el rey. Ya coronado, unió las tribus y conquistó Jerusalén. Estableciéndola como capital, fue un gobernante valiente y justo, aunque no estuvo libre de pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, esposa de Urías, y ordenó traerla. Ese acto de adulterio terminó conduciendo al asesinato de Urías. El profeta Natán lo confrontó con firmeza. «Tú eres ese hombre». David, quebrantado, admitió su falta ante Dios. A pesar de ello, el Señor renovó su promesa. Su casa y su reino permanecerían para siempre. David gobernó 40 años, y en su lecho de muerte instruyó a su hijo Salomón a ser fuerte y obedecer los mandatos de Dios. Salomón, conocido por su sabiduría, inició su reinado pidiendo un corazón capaz de entender y juzgar al pueblo. Dios le otorgó sabiduría y además riqueza y honor. Bajo su mando se construyó el templo en Jerusalén, un lugar majestuoso de adoración. Pero en su vejez, las muchas esposas lo desviaron hacia otros dioses. Su corazón dejó de ser íntegro y su idolatría marcó el inicio del fin del Reino Unido. Finalmente, Salomón murió, cerrando una época brillante y dejando incertidumbre en toda la nación. Su hijo Roboam tomó el trono, pero la carga del poder fue demasiado. El reino se dividió de inmediato. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel bajo Jeroboam. Solo Judá y Benjamín quedaron con Roboam,
formando el reino del sur con Jerusalén como capital. Temiendo que su gente regresara al templo en Jerusalén, Jeroboam cometió una acción grave. «Construiré 2 becerros de oro», declaró, «uno irá en Betel y otro en Dan. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto». Su pecado arrastró a Israel a la idolatría. Los profetas advirtieron una y otra vez, pero la corrupción solo crecía. Los 19 reyes que gobernaron el reino del norte siguieron ese mismo camino. Ninguno buscó a Dios, todos actuaron con maldad. El peor fue Acab bajo su reinado, la oscuridad cubrió Israel. Jezabel, su esposa, promovió la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. «Levanten altares», ordenó. Su influencia dominaba a Acab y el pueblo, seducido por promesas falsas, se alejó del Señor. Fue entonces cuando Dios levantó a Elías, un profeta de carácter ardiente. «Vive el Señor, Dios de Israel», proclamó ante Acab, «que no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga». Y así fue. Durante 3 años el cielo permaneció cerrado y la sequía destruyó la tierra. La confrontación final llegó en el monte Carmelo. Elías desafió a Acab a reunir a Israel y a los 450 profetas de Baal. La multitud observaba mientras los profetas clamaban desde la mañana hasta el mediodía, cortándose y danzando sin resultado. Cuando llegó el turno de Elías, oró diciendo: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel». Entonces fuego del cielo cayó y consumió el sacrificio, la madera, las piedras y el agua. El pueblo se postró gritando: «El Señor es Dios». Los profetas de Baal fueron ejecutados y Elías oró por lluvia. Las nubes aparecieron y una tormenta puso fin a la sequía. Pero Jezabel, enfurecida, juró matarlo. Elías huyó al desierto, agotado y deseando morir. «Señor, ya basta, quítame la vida», clamó. Un ángel lo fortaleció diciéndole que comiera y siguiera adelante, pues tenía un largo camino. Aún así, Israel no escuchó. La idolatría y la injusticia continuaron. La ira de Dios llegó en forma de juicio. Asiria, un imperio cruel y poderoso, marchó contra Israel. «El Señor ha enviado a Asiria como vara de su ira», anunció el profeta Isaías. El miedo se extendió por la nación. «Dios nos ha abandonado», lloraban. Recordando las advertencias ignoradas, el reino del norte cayó. Los asirios entraron en sus ciudades, gritaron órdenes, quemaron casas y tomaron prisioneros. «Israel, olvidaste a tu Dios», murmuró un anciano mientras era encadenado. Los israelitas fueron llevados al exilio y su identidad se perdió entre las tierras asirias. Judá, el reino del sur, no aprendió la lección. Sus reyes y su gente ignoraron las advertencias. Joaquín quemó el rollo que contenía las profecías de Jeremías, pero la palabra divina no podía callarse. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. El miedo era insoportable. «¿Por qué no escuchamos a Jeremías?», murmuraban. El rey Sedequías buscó al profeta en secreto. Jeremías le dijo que si se rendía viviría, pero él no tuvo valor para obedecer. Después de 18 meses las murallas cayeron, los babilonios no tuvieron piedad. «Quemen el templo», ordenó Nabucodonosor. «Destruyan la ciudad». Las llamas consumieron el templo, el palacio y las casas. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Sus hijos fueron ejecutados ante sus ojos y luego lo dejaron ciego y lo llevaron encadenado. Los sobrevivientes fueron arrastrados hacia Babilonia. «Nuestro Dios nos abandonó», lloraban. Pero incluso allí Dios habló por medio de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, mostrando su poder. Y a través de Jeremías prometió restauración. «Tengo planes de bienestar, los traeré de vuelta después de 70 años». Y el cambio llegó. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en una sola noche. Emitió un decreto sorprendente. «El Señor me ha dado estos reinos y me encargó reconstruir su templo en Jerusalén, que su pueblo regrese». Entre los exiliados surgió Zorobabel, descendiente de David. «El Señor abrió la puerta», dijo, «volvamos y reconstruyamos su casa». Del exilio al nacimiento del rey, la senda que preparó al Mesías. Los judíos, llenos de ilusión tras años de espera, emprendieron el largo camino de regreso a Jerusalén. Al llegar, lo único que encontraron fueron restos calcinados y calles vacías. «Así quedó la ciudad donde habita nuestro Dios», murmuraban con los ojos húmedos. Zorobabel, decidido a no rendirse, reunió a la gente y les dijo que lo primero era levantar el altar.
Adoremos al Señor antes que cualquier piedra, insistió. Las obras comenzaron con fuerza, pero no tardaron en aparecer los ataques y burlas de sus vecinos. ¿Qué pretenden estos judíos miserables?, gritaban entre risas. Nehemías, con temple firme, ordenó dividir el trabajo. Construyan con una mano y sostengan las armas con la otra. Nuestro Dios peleará por nosotros. En menos de 2 meses, los muros quedaron listos. La celebración fue solemne. El pueblo entero renovó su pacto con lágrimas y cantos, pero aquella alegría se apagó pronto. La voz profética desapareció y un silencio pesado cubrió la nación. En este tiempo, dominios extranjeros y peleas internas marcaron el destino de Israel. Alejandro Magno arrasó con todo el mundo conocido, incluida Judea. Sus seguidores impulsaron la idea de adoptar costumbres griegas, sin imaginar que tras la muerte de Alejandro su imperio se dividiría entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Judea quedó atrapada entre esos 2 poderes. Al inicio, el dominio egipcio fue tolerable, pero cuando los Seleucidas tomaron el control, intentaron borrar la fe judía, prohíban sus rituales, ordenó el rey. Levanten un altar a Zeus en el templo. La indignación estalló. Esto es una ofensa intolerable, gritaban en la aldea de Modín. Un anciano sacerdote llamado Matatías rechazó someterse. El que sea fiel al Señor, sígame, gritó después de abatir a un emisario griego que intentaba obligarlo a ofrecer sacrificios paganos. Ese acto encendió la rebelión. Sus hijos, conocidos como los Macabeos, iniciaron una guerra de guerrillas contra los invasores. Judas Macabeo, apodado el Martillo, se convirtió en el líder más valiente y astuto. «Pelearemos por nuestra libertad y por la fe», proclamaba. Una batalla tras otra, los Macabeos destruyeron los ejércitos seleucidas. En un enfrentamiento clave, Judas miró a sus hombres y dijo: «Confiemos en el Señor de los ejércitos, mejor es morir luchando que ver a nuestra nación caer». Contra toda lógica, los judíos ganaron. En el año 164 a.C. recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Pero la calma no llegó. Roma se alzaba como el nuevo poder dominante. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande entró en Jerusalén declarando que Judea pasaba a ser territorio romano. A partir de entonces, la región quedó administrada por gobernantes dependientes del Senado de Roma. Herodes el Grande, astuto y sin escrúpulos, alcanzó el trono gracias al apoyo romano. «Levantaré un templo más grandioso que todos», prometió buscando ganar el favor del pueblo, aunque su gobierno estuvo marcado por la crueldad. Pese al silencio profético, la esperanza en un Mesías seguía viva. En una noche tranquila, el cielo de Belén se iluminó de forma inesperada. Pastores que cuidaban sus rebaños quedaron atónitos ante una figura celestial. «No tengan miedo», anunció el mensajero. «Traigo noticias que llenarán de alegría a todos. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, Cristo el Señor». Los pastores corrieron hacia Belén. En un humilde establo, una joven madre contemplaba al niño recién nacido, Jesús. Susurró recordando lo que el ángel Gabriel le había revelado meses antes. Aquel niño sería llamado Hijo del Altísimo. José, con el rostro marcado por el asombro y el sentido del deber, dijo: «María, se ha cumplido lo que dijeron los profetas. Él gobernará a Israel». La tranquilidad del lugar se rompió cuando los pastores llegaron contando lo que habían visto. Se arrodillaron frente al pequeño con un respeto profundo. «Gloria a Dios en las alturas», exclamaron. En tierras lejanas, sabios observadores de las estrellas vieron una señal distinta en el cielo. «Esa estrella nos guía», dijeron. Tras un largo viaje llegaron a Jerusalén. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», preguntaron. «Su estrella nos anunció su llegada y hemos venido a adorarlo». Herodes, inquieto y temeroso, consultó a los maestros de la ley. Ellos respondieron que el nacimiento sería en Belén. Tal como había anunciado el profeta Herodes, fingió interés y pidió a los magos que regresaran para informarle, aunque ocultaba sus verdaderas intenciones. La estrella los guió nuevamente hasta el lugar donde estaba el niño. Al verlo, entregaron oro, incienso y mirra, regalos reservados para un rey. «Hemos visto al verdadero rey», dijeron con emoción, pero un sueño les advirtió que no debían volver con Herodes, así que regresaron por otro camino. Cuando Herodes comprendió que había sido engañado, estalló en furia. «Acaben con todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores»,
Ordenó aquella decisión cruel cayó como sombra sobre la región. Esa misma noche, un ángel se apareció a José en sueños. «Levántate, toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, Herodes quiere matarlo». José, sobresaltado, actuó sin dudar. La familia escapó a través de la oscuridad. «Dios está con nosotros», murmuró María mientras abrazaba al pequeño años después. Cuando Herodes murió, otro ángel habló en sueños a José. «Regresa a la tierra de Israel, los que buscaban al niño ya no viven». José, María y Jesús regresaron, estableciéndose en Nazaret y cumpliendo la antigua profecía que decía que sería llamado Nazareno. La misión del Hijo, el camino que transformó al mundo. Jesús creció y llegó el momento de iniciar su misión. A orillas del río Jordán, Juan el Bautista levantaba la voz diciendo que todos debían arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Entre la multitud que se acercaba al agua, apareció Jesús de Nazaret. «Bautízame», le dijo. Juan, sorprendido, respondió: «¿Vienes tú a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús, con una mirada firme y tranquila, contestó: «Permite que sea así. Es necesario cumplir con todo lo que es justo». Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Una voz poderosa declaró: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Allí estaba la Trinidad, el Padre hablando, el Hijo presente y el Espíritu descendiendo. Desde ese momento, el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Allí ayunó 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo fue tentado en 3 ocasiones, y en las 3 salió victorioso. El tentador se retiró, y ángeles enviados por Dios cuidaron de él. La prueba quedó atrás y la fe se mantuvo firme. Mientras recuperaba fuerzas, Jesús supo que Juan el Bautista había sido arrestado. Era momento de avanzar. Salió de Nazaret y se estableció en Capernaum, cerca del mar de Galilea. Allí escogió a sus 12 apóstoles, transformando vidas con un solo llamado: «Sígueme». Con ellos recorrió aldeas, caminos, pueblos y ciudades anunciando: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Jesús enseñaba en sinagogas, pero también en casas, en las playas, en las plazas y en cualquier lugar donde hubiera alguien dispuesto a escuchar. A todos les hacía bien. Sanó enfermos, alimentó multitudes, dio vista a los ciegos, hizo caminar a quienes no podían moverse, devolvió el oído a los sordos, limpió a los leprosos, expulsó espíritus malignos y devolvió la vida a los muertos. Era la presencia misma de Dios entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Sus palabras revelaban los misterios del reino mediante parábolas. El reino de los cielos, decía, es como una semilla de mostaza, pequeña al inicio, pero cuando crece se convierte en un árbol donde las aves hacen sus nidos. Cada enseñanza y cada milagro cambiaban vidas, pero también provocaban resistencia entre los líderes religiosos. «Este hombre no viene de Dios», murmuraban los fariseos, «no guarda el sábado». Jesús los enfrentó declarando: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». En Caná realizó su primer milagro. Transformó agua en vino. Los presentes quedaron maravillados y María había dicho antes: «Hagan lo que Él les diga». En el monte de las bienaventuranzas proclamó: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es suyo». Una tormenta furiosa se detuvo cuando Él ordenó: «Silencio, cállate». Sus discípulos, atónitos, se preguntaban quién era aquel al que obedecían incluso el mar y el viento. También multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. En Betania llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro, y el muerto volvió a la vida. Sus enseñanzas más profundas quedaron reunidas en el Sermón del Monte, donde decía: «Han oído que se dijo, pero yo les digo». Sus palabras tenían una autoridad que nadie había visto. Pero su fama no agradó a todos. Los líderes religiosos empezaron a tramar su muerte. «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo», dijo Caifás, el sumo sacerdote. En Jerusalén, Jesús encontró el templo convertido en negocio y volcó las mesas de los cambistas, expulsando a quienes vendían animales. «Mi casa será llamada casa de oración», proclamó, «pero ustedes la han convertido en guarida de ladrones». Ese fue el golpe final que provocó una conspiración abierta para eliminarlo. Jesús sabía que su hora había llegado. Reunió a sus discípulos en un aposento alto para compartir la última cena. El ambiente estaba cargado de preocupación. «Uno de ustedes me traicionará», anunció. El impacto fue inmediato. «¿Seré yo, Señor?»,
Preguntaban uno tras otro. Judas, con el corazón oscurecido, murmuró: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús lo miró fijamente y respondió: Tú lo has dicho. En la mesa tomó el pan, lo partió y se lo entregó diciéndoles: Coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa. Beban de ella todos, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para perdonar pecados. Hagan esto en memoria de mí. Cada discípulo sintió el peso de esas palabras. Después de la cena fueron al huerto de Getsemaní. Mi alma está profundamente triste, hasta el punto de morir, confesó Jesús a Pedro, Santiago y Juan. Se apartó para orar, tan angustiado que su sudor caía como gotas de sangre. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De pronto apareció Judas acompañado por un grupo armado. Salve, maestro, dijo mientras lo besaba. Jesús le respondió: ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los guardias lo apresaron y los discípulos escaparon aterrados. Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Lo cuestionaron y lo golpearon. Dinos si eres el Mesías, exigieron. Si se los digo no lo creerán, respondió. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. ¿Entonces eres el Hijo de Dios? Insistieron. Ustedes lo han dicho, afirmó Jesús. El sumo sacerdote, lleno de ira, rasgó sus vestiduras y gritó: «Blasfemia, merece morir». El día que marcó la eternidad. Muerte, resurrección y el nacimiento de la Iglesia. Al amanecer llevaron a Jesús ante Pilato, el funcionario romano que lo interrogó diciendo si realmente era el rey de los judíos. Jesús respondió que Pilato lo había dicho. Al no encontrar motivos para condenarlo, Pilato planteó liberarlo como se acostumbraba en la Pascua, y preguntó a la multitud si querían que soltara a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Las voces, manipuladas por los jefes religiosos, pidieron a Barrabás y exigieron que Jesús fuera ejecutado. Pilato preguntó qué debían hacer con Jesús, y el clamor volvió a pedir que lo crucificaran. Jesús fue castigado con golpes severos que dejaron su cuerpo desgarrado. Los soldados romanos se burlaron poniéndole una corona hecha de espinas y un manto color púrpura, mientras lo golpeaban en la cabeza repitiendo con tono sarcástico: «Salve, rey de los judíos». Después lo condujeron al Gólgota obligándolo a llevar su cruz. Mientras lo fijaban al madero, Jesús pidió al Padre que perdonara a quienes lo estaban clavando. A su lado estaban dos hombres condenados. Uno de ellos lo insultó diciéndole que se salvara y lo salvara también. El otro reconoció su culpa y le pidió que lo recordara cuando entrara en su reino. Jesús le respondió con compasión que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Al mediodía una oscuridad cubrió la región. Jesús exclamó con un grito cargado de dolor, preguntándole a Dios por qué lo había abandonado. Poco después soltó su último aliento, diciendo que todo estaba cumplido. La tierra tembló y el velo del templo se abrió en dos. Un centurión romano, al presenciar lo ocurrido, dijo que realmente aquel hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba nueva y una gran roca fue movida para cubrirla. 3 días más tarde, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro llevando especias, pero vieron que la piedra ya no estaba en su sitio. Un ángel con apariencia brillante les habló preguntando por qué buscaban entre los muertos a quien estaba vivo, y les anunció que Jesús había resucitado. Asombradas y emocionadas, corrieron a informar a los discípulos. Pedro y Juan fueron rápidamente al lugar y comprobaron que el sepulcro estaba vacío. Jesús se mostró a María Magdalena en el jardín. Ella lo reconoció llamándolo Raboni, y él le pidió que avisara a sus hermanos que subiría a su padre, que también era su padre, y Dios Jesús también se presentó ante los discípulos en varias ocasiones enseñándoles las heridas en sus manos y en su costado. Les dijo: «Paz a ustedes», y sopló sobre ellos diciéndoles que recibieran el Espíritu Santo. Después, en el Monte de los Olivos, reunió a sus seguidores y les recordó que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Les pidió que fueran a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que él había ordenado. Les aseguró que estaría con ellos cada día hasta el final del mundo. Mientras los bendecía, fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó. 2 hombres vestidos de blanco se acercaron y dijeron que Jesús volvería del mismo modo en que lo habían visto ascender. Tras la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén con entusiasmo.
Pedro recordó la promesa del Padre y se mantuvieron unidos en oración, esperando sin saber cuándo llegaría el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, un ruido similar a un viento fuerte llenó el lugar donde estaban reunidos. Aparecieron unas formas parecidas a llamas que se posaron sobre cada uno, y todos fueron llenados por el Espíritu, comenzando a hablar en diferentes lenguas. La multitud reunida se sorprendió porque cada uno los escuchaba en su idioma. Pedro se levantó junto a los 11 y dijo a los habitantes de Judea y Jerusalén que aquello era lo anunciado por el profeta Joel, donde Dios afirmaba que derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Su mensaje fue directo llamando al arrepentimiento, y muchos creyeron formando una comunidad donde compartían lo que tenían y daban testimonio con fuerza. La oposición aumentó cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre que pedía limosna en la entrada del templo, diciéndole en el nombre de Jesús de Nazaret que se levantara y caminara. Fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, pero respondieron con firmeza que no podían callar lo que habían visto y escuchado. La presión continuó, y Esteban, lleno de gracia y poder, realizó señales que sus adversarios no pudieron contradecir, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Antes de ser apedreado, declaró que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Sus últimas palabras fueron una petición para que el Señor no tomara en cuenta el pecado de quienes lo mataban. A partir de su muerte comenzó una fuerte persecución que dispersó a los creyentes. Por Judea y Samaria Felipe, uno de los 7 diáconos, anunció el mensaje en Samaria y muchos aceptaron la enseñanza. En un camino desierto se encontró con un funcionario etíope que leía el libro de Isaías. Felipe le preguntó si comprendía lo que estaba leyendo, y al explicarle el mensaje, el hombre creyó y fue bautizado. Mientras tanto, Saulo de Tarso, que perseguía con violencia a la comunidad, recibió autorización del sumo sacerdote para arrestar creyentes en Damasco. En el camino una luz intensa lo rodeó y cayó al suelo escuchando una voz que le preguntaba por qué lo perseguía. Saulo preguntó quién hablaba y la voz respondió que era Jesús. Le indicó que entrara en la ciudad donde recibiría instrucciones. Ciego y tembloroso fue llevado a Damasco. Un discípulo llamado Ananías fue enviado por el Señor para orar por él. Al imponerle las manos, una especie de escamas se desprendieron de los ojos de Saulo y pudo ver. Fue bautizado, y desde ese instante comenzó su camino como el apóstol Pablo, dedicado a llevar el mensaje a las naciones junto a Bernabé, enviado por el Espíritu Santo. Recorrió distintas ciudades enfrentando resistencia y peligro, pero también viendo numerosas conversiones. Ambos repetían con convicción que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Los últimos testigos: persecución y revelación en la expansión del Evangelio. El encuentro conocido como el Concilio de Jerusalén tuvo lugar para resolver si los creyentes que no eran judíos debían cumplir las normas dadas por Moisés. Pedro, recordando la visión que había recibido mientras visitaba a Cornelio, explicó que no tenía sentido exigir una carga que ni las generaciones anteriores ni ellos mismos habían podido soportar. Afirmó que la salvación venía por la gracia del Señor Jesús. Con ese argumento, la conclusión fue directa. Los gentiles no tenían que someterse a todas las exigencias de la ley. En ese tiempo Pablo siguió viajando y anunciando su mensaje, pese a naufragios, castigos y encarcelamientos. En Atenas declaró que Dios, habiendo pasado por alto tiempos de ignorancia, ahora llamaba a todos a cambiar de rumbo. En Éfeso, señales extraordinarias acompañaron su labor. El nombre del Señor Jesús era honrado, y muchos, dejando prácticas mágicas, destruyeron públicamente sus libros. Más tarde fue arrestado, pero logró apelar para ser escuchado en Roma. Durante el traslado hacia la capital imperial, la nave quedó destrozada en una tormenta. Aunque tal como Dios le había dicho, todos sobrevivieron. Llegaron a la isla de Malta. Cuando recogían madera para una fogata, una serpiente se aferró a la mano de Pablo. Los habitantes de la isla pensaron que moriría, pero él sacudió al animal hacia el fuego sin sufrir daño. Las personas quedaron impactadas y decían que era un dios. Después, Dios permitió que Pablo sanara a los enfermos de ese lugar, incluido el padre de Publio, la principal autoridad de la isla. Agradecidos, los malteses proveyeron todo lo necesario para que siguiera rumbo a Roma. Ya en Roma como prisionero, Pablo aprovechó para escribir a las comunidades y a sus colaboradores, animando a seguir firmes. En una de esas cartas decía a los filipenses: «Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas».
Su convicción se mantenía aún estando encadenado y su influencia seguía creciendo. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaron su obra en Jerusalén y otros lugares. Pedro, guiado por una visión, llegó a la casa del centurión Cornelio, mostrando que el mensaje también era para los gentiles. Declaró que Dios no hace distinción entre personas, sino que acepta a quienes lo respetan y hacen lo correcto. El apóstol Juan, enviado al exilio en la isla de Patmos, recibió una revelación que se convertiría en el libro de Apocalipsis. Allí escuchó a Jesús decir: «Yo soy el Alfa y la Omega». Aquella visión llena de símbolos comunicaba ánimo a iglesias que sufrían persecución, recordándoles que el triunfo final pertenecía a Cristo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, ardió en un gigantesco incendio. Nerón, el emperador, observó las llamas desde la torre de Mecenas. Fueron 7 noches y 6 días de fuego continuo. Cuando por fin se apagó, alrededor del 70% de la ciudad había desaparecido de 14 distritos, 10 quedaron arrasados. Los barrios menos dañados, donde vivían muchos judíos y cristianos, ofrecieron al emperador un blanco perfecto. «Culpen a los cristianos», ordenó. Se desató así una persecución feroz. Muchos creyentes fueron clavados en cruces, tantos que se necesitó madera en grandes cantidades, otros fueron atados a postes, cubiertos con brea y encendidos para alumbrar la ciudad por la noche. Fue una matanza. Pablo fue detenido otra vez y llevado a una mazmorra oscura y húmeda. Desde ese lugar escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe». Sabía que su tiempo estaba terminando, pero permanecía firme. Hacia el año 67, después de Cristo, fue ejecutado por decapitación. Con su muerte desapareció uno de los mayores defensores de la fe, aunque su ejemplo siguió marcando a quienes venían detrás. Mientras los apóstoles eran martirizados, la comunidad cristiana continuaba creciendo. Se reunían en casas y en catacumbas para compartir la cena del Señor y alentarse mutuamente, como Juan recordaba en sus cartas al insistir en que Dios es amor. Poco a poco las comunidades se fueron organizando con ancianos y obispos que guiaban a los grupos. La caída de Jerusalén en el año 70 fue un golpe duro, pero también un punto decisivo. Muchos cristianos escaparon a Pella siguiendo la advertencia de Jesús. La destrucción del templo reforzó la enseñanza de que la verdadera adoración no dependía de un edificio, sino de Cristo. A pesar de la violencia, la Iglesia se extendió hacia el norte de África. El dicho «la sangre de los mártires es semilla» reflejaba lo que ocurría. Pensadores como Justino Mártir, antes pagano, adoptaron la fe y defendieron que el cristianismo era la verdadera filosofía. En ese medio siglo aparecieron los escritos que formarían el Nuevo Testamento. Surgieron 4 relatos sobre Jesús, cada uno con un enfoque propio. Mateo lo presentó como el rey anunciado al pueblo judío y acompañó su narración con citas constantes de las antiguas escrituras. Marcos utilizó un estilo directo y centrado en las acciones, describiéndolo como un siervo que atravesaba sufrimiento y llevando un mensaje pensado para quienes vivían bajo la influencia romana. Lucas, de origen gentil y dedicado a la medicina, resaltó la humanidad completa de Jesús y cuidó con detalle los aspectos históricos de cada episodio. Juan, escribiendo hacia el final del primer siglo, respondió a ideas que circulaban en su época y afirmó que Jesús era Dios y también hombre, eligiendo 7 señales y 7 declaraciones «yo soy» para mostrar quién era su relato. Comenzaba afirmando que en el principio existía el Verbo y que ese Verbo estaba con Dios. Después apareció el libro de los Hechos, que continuaba el relato mostrando cómo la comunidad crecía desde Jerusalén hacia lugares como Antioquía y Éfeso, alcanzando diferentes regiones conocidas en ese tiempo. Su narración no cerraba con un final definitivo, dejando ver que la historia seguía avanzando más allá de sus páginas. El último texto fue el Apocalipsis, un anuncio sobre el final de los tiempos y sobre el regreso de Cristo, con profecías cuyo cumplimiento aún quedaba pendiente. A todos los que escuchan esta historia, los invito a que oremos. Señor, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. Te pido claridad para caminar cada día, fortaleza cuando aparezcan dudas y paz, cuando el peso de la vida sea difícil de cargar. Ayúdame a mantener firme mi fe, a confiar en tus tiempos y a recordar que siempre estás cerca, incluso cuando no lo percibo. Cuida a mi familia, guía mis pasos y enséñame a buscar tu presencia con humildad y verdad.
Gracias por escuchar esta oración, por tu amor constante y por acompañarme en cada momento. Amén.